¿Quieres ser miembro de Castellón Confidencial y no sabes cómo? Te lo explicamos. Vamos. Entras en Google, buscas Castellón Confidencial, clicas en Unirme. Te saldrá una pantalla donde pone Únete a este canal. Clícalo y automáticamente tendrás 3 opciones. Número 1, supervivencia. Número 2, fidelidad. Número 3, libertad. Y te unes al que más desees. Así de fácil y así de sencillo puedes ser miembro de Castellón Confidencial de Albert Castellón. Castellón Confidencial de Albert Castellón. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar ahí y gracias por el directo de anoche. Estuvo muy interesante, llamadas muy certeras, su opinión cada vez me gusta más, me sorprende más y nos alegra. El canal se llama como este, Castellón Confidencial, añadimos en directo live y cada martes por la noche la intención es a las 20 horas, 19 horas en Canarias, estar una hora escuchando su voz con un invitado y un tema de esos de los que no se habla en los grandes medios, como fue ayer la ley electoral en España. Muchísimas gracias. Amigos, no quiero que nos pongan sellos, marcas, que nos vuelvan a acusar de pro algo o de anti algo. Pero la posibilidad de que eso suceda es posible en el día de hoy porque les voy a hablar de Zelensky y no les voy a hablar bien. Y hablar mal de Zelensky o decir la verdad de Zelensky es que te llamen prorruso, pro-Putin, que digan que estás pagado por la Unión Soviética o que simplemente eres un traidor. Zelensky, desde que se enfundó el traje de militar con la camiseta en manga corta como si estuviera remangado a punto de bajar a la trinchera, señores, no hay quien le toque un pelo, no se puede criticar a Zelensky ni en su país ni fuera de su país. La Unión Europea le acaba de dar 4.000 millones de euros más. Y entre todos los países, a que no saben cuál es el que más dinero le ha dado esta vez, España, sí. 1.000 millones de dinero público español para Zelensky. Por lo tanto, creo, tenemos derecho a hablar de Zelensky y a decir la verdad sobre Zelensky. Aunque, insisto, nos llamen prorrusos, que a estas alturas de la vida, que unos me llamen facha y otros prorruso, ya es casi una anécdota. Miren, empecemos por Zelensky es un actor, y un actor que hizo mucha fortuna con una serie, un programa que se llamaba Servidor del Pueblo en la televisión de Ucrania. Interpretaba un profesor de historia y hablaban de la política y se hizo tan viral, tan querido en toda Ucrania que se presentó a las elecciones y las ganó. Pero con ese programa de televisión, Zelensky ganó mucho dinero en esa época, fue el actor mejor pagado de todo el país. ¿Qué hizo? No lo digo yo, lo dicen los papeles de Pandora. En el año 2012 abrió una cuenta corriente en las Islas Vírgenes Británicas, en ese paraíso fiscal. Y ahí su empresa llamada Maltex Multicapital es la que iba ingresando ese dinero que ganaba millones gracias a la televisión. Curiosamente, cerró su participación, vendió sus acciones de la empresa un mes antes de tomar el cargo de presidente de Ucrania. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, cedió su participación a su socio. Su socio es Seri Shefir. Están viendo imagen de Seri Shefir, director de cine de Ucrania, que inmediatamente después de esto le nombró asesor presidencial. Por lo tanto, todo queda atado y bien atado.
Decir que han seguido generando dinero y beneficios esa empresa en Islas Vírgenes Británicas, que hay quien considera al tal Sheffield testaferro de Zelensky, y que los que eran sus socios entonces montaron 2 empresas más fuera de Ucrania que sirvieron, por ejemplo, para comprar 3 mansiones de lujo en el centro de Londres. ¿Está Zelensky aprovechándose del cargo, de los miles de millones que ha recibido para hacerse rico? Ahí lo dejo, que cada uno de ustedes piense lo que quiera. Miren, es más, nos remontamos a septiembre de 2022. Seguro que recuerdan la explosión que se produjo en el gaseoducto Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Debajo del mar, el gas ruso, ¿verdad?, que llegaba al resto de Europa. Bueno, las investigaciones, todos decían que había sido Rusia, que había sido un sabotaje. Sin embargo, todas las sospechas apuntan a Zelensky. Les cuento, la CIA fue informada 3 meses antes por el espionaje de Holanda de que se preparaba un sabotaje a ese gaseoducto y que el origen del sabotaje era Ucrania, era Zelensky. La CIA, según esta investigación, pidió a Zelensky que no lo hiciera, pero Zelensky lo hizo. De hecho, el ataque lo llevaron a cabo 6 personas con un yate propiedad de 2 ucranianos. No solo eso. Junio de 2023, hace muy poco, se produce una voladura en la presa que hay al sur de Ucrania y destruye la presa, destruye la central hidroeléctrica que había ahí y inunda a más de 300 viviendas. Las sospechas también son muy importantes y señalan a Zelensky como autor. ¿Para qué? Para evitar que esas aguas pudieran refrigerar la mayor central nuclear de toda Europa, que es la de Zaporilla, en manos de las fuerzas rusas. Estamos hablando de un Zelensky que la mayoría de la opinión pública española o europea no conoce, ¿verdad? No es el bondadoso patriota vestido de militar que se acerca pidiendo ayuda a la Unión Europea para que no le invada el malvado Putin. Miren, Putin es un dictador y un asesino, sin duda, pero eso no le hace demócrata a Zelensky. Le hemos dado otros 1.000 millones y Zelensky ha hecho barbaridades en su país. Por ejemplo, poner en marcha la ley marcial. Todos los hombres varones entre 18 y 60 años, hace ya unos años que no pueden salir de Ucrania, que tienen prohibido salir de su país porque han de ir a filas, no voluntarios, obligados. Muchos han intentado esconderse, algunos han perdido la vida en su intento, porque si huyen o no van a filas o desertan, se les aplica la ley marcial. En Ucrania, en 2022, además, puso en marcha Zelensky una ley de medios de comunicación para censurar toda información de prensa, radio, televisión que sea contraria a lo que él hace o él dice. Hasta controla redes sociales, hasta monitoriza el buscador de Google. Sí, técnicas de dictador, como Putin posiblemente, pero a este nadie le considera un dictador, ni tienen en cuenta sus negocios, sus cuentas en paraísos fiscales, sino que le caen una lluvia de millones constante y continuada. En estos tiempos es cierto que todo lo puede el relato, eso que llaman el relato, que no es más que la mentira bien vestida. Conocer un poco la historia real de cada uno de ellos es importante. Aquí ya habíamos apuntado con el teniente coronel Francisco Vendala cómo empezó todo, que sí,
que sí, Rusia invadió. ¿Pero por qué? Nos lo respondía el teniente coronel. Cuando estamos hablando de que Rusia invade Ucrania, efectivamente, pero estuvo avisando durante 10 años, nos hemos olvidado, de lo que podía hacer si se seguía, primero, con la expansión de la OTAN hacia el este, hacia él, que le habían prometido por activa y por pasiva en el 91 a Gorbachev que no se iba a producir bajo ningún concepto. Y están las pruebas. Segundo, se produce un golpe de Estado reconocido por los Estados Unidos por Victoria Nuland en el año 2014 con aquella revolución, que no fue revolución, del Maidán. Lo reconoció Victoria Nuland, que había sido una jugada de los Estados Unidos para quitar a un presidente elegido democráticamente, ucraniano, porque era partidario de una neutralidad, no era partidario de sumarse a la OTAN. Es decir, Estados Unidos pone y quita porque no le interesa que sean neutrales, sino le interesa que sean como Zelensky. Y es perfecto, todos son intereses. No crean toda la propaganda que reciben. Pongan en duda todo, hasta lo que decimos aquí, cómo no. Pero el relato no puede esconder la verdad. El relato confeccionado no puede disimular la certeza de quién es quién. Y este Zelensky, ya multimillonario, posiblemente abandonará el poder y se marchará. Quizá hasta le den el Nobel de la Paz. Se lo dieron a Obama cuando empezó más guerras que ningún presidente norteamericano. Al final, las cosas casi nunca son como parecen. Bienvenidos, gracias por estar ahí. Estamos despertando, sí, poco a poco, cada día más. Empezamos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Javier Pino es una gran persona. Lleva 35 años en la joyería comprando joyas, brillantes, oro y relojes de alta gama de todas las épocas. Te ofrecerá la tasación máxima y sin compromiso. Nadie te va a pagar más. Ah, y también tasa herencias. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía. Esta magnífica joyería que compra oro en Madrid se suma al equipo de Castillón Confidencial. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491, 91 593 0491, de toda confianza. Señores, estamos transmitiendo desde España que esto es un infierno fiscal donde el dinero se reparte por intereses políticos para permanecer en el poder. La última entrega ayer con más de 84.000 millones, aunque aquí lo que interesaba era darle muchos a Andalucía porque la ministra de Hacienda es candidata para esa tierra y a Cataluña para que le sigan votando a Sánchez en el poder. Por lo tanto, sus impuestos no van a médicos, a enfermeros, a hospitales, a enseñanza, no. Buena parte de ellos se reparten en chiringuitos. Y hoy vamos a hablarle de alguno de esos chiringuitos. Hay uno que sentimos mucho decir que forma parte de este entramado, y es la Cruz Roja. Señores, lo vimos, empezamos a verlo ya en su relación con la inmigración, en lo que llegaba a cobrar Cruz Roja por recibir a inmigrantes en la Isla de Hierro. Luego en su presencia tan desigual, tan extraña en Valencia, donde las ONGs y la Cruz Roja no se dejaron ver durante días, como el Ejército, que tampoco. Y ahora sabemos que estamos repartiendo al Comité Internacional de la Cruz Roja miles, y digo miles de millones de dinero público, sin explicación. Pablo Cambronero, Policía Nacional, exdiputado, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Hola, muy buenas, Albert. Pues como siempre, encantado de estar contigo y encantado también, aunque menos, de calentar un poquito al personal diciéndole la verdad de lo que pasa con nuestros impuestos. Bueno, es nuestro dinero, tenemos derecho a saber dónde va. Estamos hablando del Comité Internacional, por lo tanto, no Cruz Roja España, ¿verdad?
Efectivamente, en esta ocasión hemos ido al ente supremo, que tiene sede en Ginebra, en Suiza, y Esto ya es raro, ¿eh? Bueno, nació Hombre, allí, pero evidentemente su domicilio claro. fiscal en la sede de un país que tiene muchas ventajas fiscales, pues ya es sorprendente de por sí. Sí. Además, la sede no es un edificio de oficinas discreto, precisamente, es un pedazo de palacio gigantesco que ahí lo tienen. Pero bueno, disimular. Estamos viéndolo. Sí. Es brutal esto. Es brutal, es brutal. Bueno, ¿y qué ha sucedido con Cruz Roja Internacional? Pues bueno, en el análisis que estábamos haciendo de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, de la AECID, estábamos viendo que la Cruz Roja Internacional, bien en su nombre en francés o en su nombre en inglés, pues empezaba a recibir cantidades muy grandes de dinero. Estamos hablando de cantidades de 6-7 millones de euros cada vez que se le repartía algo, y en contribuciones voluntarias y periódicas, que se llaman así, contribuciones voluntarias y periódicas, subvención dineraria sin contraprestación. Ese es el formato jurídico completo de la ayuda que le dábamos a este comité internacional. Y bueno, pues decidimos contrastar nuestros datos con los de USAID, la agencia norteamericana, estadounidense de cooperación. Que ahora elimina a Donald Trump poco a poco, ¿verdad? Exacto, que Donald Trump ya la tiene semi-auditada porque ha paralizado toda su actividad para auditar dónde va ese dinero público, que en caso de Estados Unidos son miles y miles y miles de millones de euros. También en España, pero a menor nivel, evidentemente. Nuestra capacidad es infinitamente menor. Pues detectamos que USAID ha entregado 2.300 millones de dólares, 2.300 millones de dólares, no estamos hablando de calderilla, al Comité Internacional de Cruz Roja, mientras nosotros, haciendo una contabilización más generalizada en 4 años, hemos entregado varios cientos de millones, ¿vale? ¿Y a qué se dedica ese dinero? Bueno, esa es la pregunta, porque realmente son donaciones periódicas que se le da a este Comité Internacional y que no se concretan absolutamente nada, puesto que luego sabemos también, a ciencia cierta, que Cruz Roja tiene su propia financiación, también de AECID, hay que decirlo, claro, a través de dinero público, y no sabemos muy bien cómo cuadran esas cuentas o a qué se dedica el Comité Internacional, que no se dediquen las delegaciones de cada uno de los países. Por lo tanto, se ve un entramado de dinero ahí gigantesco que a mí me supera, sinceramente, a mí me supera, y no sé muy bien, porque tampoco puedo acceder a las cuentas del Comité Internacional, a qué se dedica ese dinero si es que se está dedicando a ayudar a la gente. Entiendo que Cruz Roja es un ente que al tocarlo, pues evidentemente uno tiene sus reparos porque, oye, también sé de que hay muchos voluntarios que con toda su buena intención y con muchísimo arrojo han hecho su trabajo muy bien ayudando a la gente. Pero el problema real es la organización en sí. Porque la organización se ha podrido, o al menos tiene toda la pinta de que se ha podrido. Bueno, a ver, en el último año, los datos de auditoría, y aquí lo contamos, Cruz Roja recibe en subvenciones 514 millones. Hablo en general, porque luego hay subvenciones municipales, autonómicas, yo hablo las generales del gobierno central, y gastó en personal pues el 90%, 92% de esas subvenciones. Es todo muy extraño, es todo fuera de lugar. Esos 6-7 millones, ¿cada cuánto lo están recibiendo por parte de esa organización? ¿Cada año? Parecen semestrales. Aunque es cierto que las cifras bailan, que las fechas bailan, pero a raíz de coger varios años, cada año hay mínimo 2 grandes subvenciones que recibe el Comité Internacional. Hablamos del Comité Internacional, que no Cruz Roja, que Cruz Roja, España, por otro lado, recibe también lo suyo. Entonces, el Comité Internacional, mínimo semestralmente, recibe una donación alta, bastante grande de dinero, pero vemos que en otros países también sucede, porque USAID exactamente igual, pero con muchísimo más dinero. Vamos a recordar algo que contamos aquí ayer. Segundo Valle es un empresario peruano, el que trabajaba con Ábalos en la ONG creada por el propio Ábalos, que recibía el dinero de AECID, de la agencia que tú investigas, que ya es curioso, ¿no? Que
la ONG de Ábalos, por ejemplo, en el tiempo que estaba de presidente Rodríguez Zapatero, recibió casi 6 millones de euros de subvención. Yo me monto la ONG, me la subvenciona mi partido a través del gobierno y luego pongo a mi nombre la propiedad que he comprado en ese país. Este empresario denunciaba directamente a Ábalos que cada vez que llevaba un dinero supuesto para motivos humanitarios, Ábalos se quedaba con un 20%, luego un 30% y acabó con un 50% de comisión en efectivo, en cash. Lo que pasa es que desde un principio Ábalos siempre me exigía un 20% del valor total del monto que me transfería, de comisión, efectivamente, ¿no? Pero yo tuve inconvenientes con José Luis Ábalos en la medida de que primero él me exigía 20%, después me exigía 30-35%, luego 50%. La declaración de este hombre está pendiente de que la investiguen los tribunales. Él se presta, pero nadie le ha citado todavía ante un juez a declarar y Fiscalía no está ni por la labor, no le debe interesar que hable. Pero esto me viene al caso de lo que tú publicabas las últimas horas sobre Filipinas. El dinero que da la misma AECID, la misma organización, la de Ábalos, a Filipinas. Hablamos de una cifra que baila, y cuidado que el baile es de 4 millones de diferencia. Explícame eso. Bueno, pues de nuevo, porque AECID da una cantidad de información infinita. Albert, tengo que decir que esto supera cualquier cuerpo, cualquier mente. Seguro. Pues en el análisis de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo en cuanto a varios países, pues llegamos a Filipinas. En Filipinas sucede una cosa muy curiosa, y es que hay un programa muy bien dotado económicamente que se llama, bueno, el Plan Sumatra por la transformación de Bangsamoro. ¿Qué es esto? Bueno, hablamos de una zona que es eminentemente musulmana en Filipinas que se está transformando. ¿En qué? No lo sabemos. Bien, pues esta transformación a nosotros nos ha venido costando en 2021, todo en 2021, 5,5 millones aproximadamente de euros en subvenciones dadas en 2 meses. Vale. ¡Qué barbaridad! Es muchísimo dinero y nos ponemos a analizar y a buscar por internet pues, este plan, en qué consiste el Plan Sumatra, se llama, y vemos que el Plan Sumatra consiste en la transformación de una zona, en la creación de instituciones de cero, en fin, todo muy indeterminado, pero al final tiene una memoria de cuentas que es magnífica, porque por fin encontramos una memoria de cuentas en algún sitio. Claro. Y vemos que tiene una financiación de 2020 a 2025 correspondiente a 23 millones de euros de la Unión Europea y 1 millón de la AECID española. Entonces, ¿pero no dijiste 4? Exacto, dije 5,5. Dijiste 5,5 y en las cuentas consta 1. 1 millón de euros. 4,5 que faltan. Esa es la clave y eso es por lo que deberían incluso preguntar los grupos parlamentarios en el Congreso. ¿Qué diferencia ha habido o qué sobrecostes ha podido haber? Que no los ha llegado a ver porque además se le da al inicio, es el segundo año de inicio de este plan. ¿Por qué se le dan 5,5 millones y el propio plan publica en sus cuentas que solo recibe 1 millón de euros de AECID? Este descuadre es como mínimo sospechoso y presuntamente apunta un poquito y apuntala la idea que tú transmitías con el testimonio del anterior. Aquí hay que preguntar si hay una ONG que fundara un exministro o alto cargo del PSOE y si en los terrenos están a nombre de... Esto es todo lo que sospechábamos, Cambronero, aquí, sin más datos que los públicos que tú aportas, se está confirmando. Ahora hay testigos, ahora hay casos que se pueden comprobar, como el de esa ONG de Ábalos y Perú. Es decir, al final todo se hace para llevarse una comisión que puede llegar presuntamente al 50%, ¿no? Me parece brutal. Hay que seguir investigando lo de Filipinas, huele mal, ¿eh? Estamos encima, justo encima de todo esto y de otros muchos casos que iremos publicando, que por supuesto, si tú me das la oportunidad, los expondré aquí.
Y bueno, pues estamos llegando, como tú muy bien has dicho, estamos empezando a atar algunos cabos sueltos. Sí, sí. Y nos falta atar todos los definitivos para saber a qué se dedicaba realmente la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo y a qué se está dedicando, porque hay que recordar que las dotaciones presupuestarias están aumentando. Claro. Para compensar el parón de USAID, AECID y otras corporaciones supraterritoriales están aumentando sus dotaciones y nos va a costar más dinero todavía. Sí, sí, como si fuéramos ricos. Un abrazo, Pablo Cambronero, a seguir investigando tú y tus hormigas. Cuídate. Abrazo fuerte. Muchas gracias, Albert. Cuídate. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Hay mucho más que contarles, pero lo haremos con dos mentes privilegiadas que nos ayudan a que esto funcione. Mi querido Pedro Gallego, ¿cómo estás? Ingeniero, experto en riesgos laborales, bombero, filósofo, lo que quieras, eres lo que quieras. ¿Qué tal, Pedro? Encantado de estar una semana más, que ya te echaba de menos. Están al otro canal y me ponen en los comentarios: el bombero de Castillón, el bombero de Castillón. Oye, pero ¿estás en Canarias, en tu Canarias o en Madrid? He estado en Madrid unos días, pero ahora estoy en Canarias de nuevo. Bueno, me alegra que estés ahí. Tú en Canarias y un poquito más allá, en Panamá, nuestro número uno, Álvaro de Marichalar. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes en España. ¿Cómo andáis? Encantados. Oye, aún resuenan los ecos del directo que hicimos hablando del rey y de su papel para defender la democracia. Estuviste brillante. Felicidades. He recibido muy buenas críticas hacia ti. Me alegra. Solo falta que vengas a España ya, que llevas 7 años sin venir. Mientras esté el usurpador de la voluntad de los españoles, de la gran mayoría de la voluntad de los españoles, no voy a volver ni en pintura. Ya, me lo imagino. Bueno, amigos, hemos explicado algunos detalles de lo que se está haciendo con el dinero público en este país. Carmen Pano fue a declarar ayer ante el juez y ratificó todo lo que ella dijo. Por ejemplo, esto, ¿recuerdan? Soy Carmen Pano y soy la persona que entregó en la calle Ferraz 90.000 euros siguiendo instrucciones de Víctor Gonzalo de Aldama. Carmen Pano es empresaria, trama de hidrocarburos, hizo 2 viajes con una bolsa del Zara a la calle Ferraz y entregó 90.000 euros. Lo ha dicho por activa y por pasiva, se lo ha vuelto a decir al juez. Y lo que cuesta que pase algo en este país, lo que cuesta, lo digo porque si esto fuera visitando a la sede del PP o de Vox, esto era un escándalo nacional. Llevamos meses contándolo en la sede de Ferraz y aquí pasa muy poquito y muy lento y muy tarde, casi como si les diera tiempo para destruir pruebas, ¿no? De la financiación de los partidos es un tema, Álvaro, que algún día tendremos que hablar, porque no hay un partido que tenga las manos limpias, me temo, ¿verdad? Efectivamente, pero es el propio sistema el que facilita el escándalo que supone la financiación de los partidos. De momento, los partidos deberían ser autónomos y financiarse exclusivamente por las cuotas de sus afiliados. Eso sea una democracia real. Yeah. En cuanto eso no ocurre, pues entra la corrupción, porque claro, ahí empiezan todos los escándalos de todo tipo, ¿no? Corruptelas en el ámbito inmobiliario, recalificaciones, concesiones, en fin. Es todo una estafa que yo creo que lo que mejor lo describe es lo que ha descubierto el presidente Trump en Estados Unidos con USAID, ¿no? Esta ayuda norteamericana que ha servido para todo menos para ayudar a las personas que el contribuyente norteamericano podía prever que sus impuestos podían servir para ayudar, ¿no? Ha ayudado a crear discordia, a financiar el Maidán y a ponernos a los europeos en conflicto para beneficio de 4 corporaciones norteamericanas, ni siquiera para Estados Unidos como país. ¿Esto en otros países lo tienen mejor resuelto, Pedro, o como aquí lo organizan mal? Bueno, yo creo que Álvaro es de las pocas personas que ha dicho una cuestión descriptiva, que no hace falta hacer ningún análisis, pero que pone de manifiesto un problema nuclear y seminal, que es
lo que se arrastra luego a la hora de operar como un sistema de libertades políticas o de libertad política. El tema, como dices, Albert, es fundamental, porque los partidos, al ser financiados por el Estado, se convierten en órganos del Estado. Claro. No representan a nadie. El sistema de financiación bien organizado, porque el lobby, que es a lo que se refiere, por ejemplo, Álvaro, el lobby no tiene ninguna connotación negativa en Estados Unidos. Eso está perfectamente regulado. Y está muy bien que la sociedad civil se asocie para defender sus intereses. El tema es cómo canalizar luego esas ayudas, esa financiación privada. Lo que es un escándalo, Albert, es que tú estés financiando con tus impuestos a Bildu, al PNV, a Vox, al PP, al PSOE, a Coalición Canaria. Porque la gente que no se lleve a engaño. Todos con nuestros tributos, y mejor dicho, nuestros impuestos, estamos financiando a todos estos que criticamos que son los enemigos de España. ¿O de dónde se creen que sacan el dinero? ¿De dónde se cree que se hizo el referéndum catalán? Con el dinero de Mariano. Sin duda. Y te digo más. Una cosa solo. Dime. Cuando habláis de la financiación, lo de Carmen Pano, sabes que yo en tu programa soy muy incisivo, y no me cansaré de decirlo, que la corrupción en un sistema de partidos, Partienstaat en alemán, que son quien lo inventan, partitocracia en italiano, partidocracia en español, tiene que ser forzosamente del partido. Forzosamente. Puede haber una corrupción individual de alguien, un desmán, pero cuando se llega a estas cotas de corrupción tan elevada, con tanto dinero que anda en circulación, no puede hacerse al margen del partido. Lo de M. Rajoy, ¿qué era? Lo en Bárcenas, ¿qué era M. Rajoy? Sí, está claro. ¿Un caricaturista o de qué estamos hablando? Con esto es un ejemplo de todo, lo de Carmen Pano. De todo lo que... Bueno, y yo os quería recordar que UGT también se financia por nosotros y no por sus afiliados. Fíjense esta historia, a mí me parece que identifica el tiempo en el que vivimos. En Madrid, en Chueca, hay un antiguo convento de las recogidas del siglo XVII. Lo quemaron en la Guerra Civil, seguramente pues gente muy cercana a UGT, ¿verdad? En aquella época. En la época franquista se reconstruyó el convento en la posguerra. Quedó vacío en 1974 y lo compró UGT en 1987. Fue sede de UGT durante un tiempo, aunque era un monasterio con su capilla, su iglesia, etc. Y ahora que ha hecho UGT, lo ha alquilado como hotel de lujo a la cadena Pulitzer Hoteles y van a construir 42 habitaciones que pasar una noche ahí cuesta 600 euros. Este edificio a UGT se lo ocuparon ilegalmente en 2022. Se encargaron de desalojar a los ocupas con una rapidez que ni Da ni Esteba es tan rápido. Álvaro, ¿es normal que un sindicato reciba, como recibe UGT y comisiones, 32 millones y además alquilen propiedades de lujo, edificios inmensos que además deberían estar en patrimonio? ¿Esto es lógico? Claro que no es lógico, es la mafia socialista, ¿no? Y sus tentáculos sindicales, que son los que han creado pues todo el miedo que padece la sociedad española desde hace ya décadas, ¿no? Porque fue lo mismo lo que ocurrió en los 30, ¿no? Y ahora se repite, ¿no? La izquierda, a través de todos sus tentáculos, pues es capaz de hacer y deshacer a su antojo. Nadie les pone un pero. Como bien decíais antes, si este escándalo de la bolsa de Zara de 90.000 euros hubiera caído en manos de Vox o de PP, pues hubiera sido portada en todo el mundo, ¿no? Pero como es la izquierda, como el hermano de Sánchez es el hermano de Sánchez, que es socialista, pues el pueblo español, unos y otros, se acobardan y no dicen nada. Y por ahí empieza todo el problema. Entonces lo que hay que recuperar es la cordura y el valor de decir que el socialismo es criminal, envidioso y asesino, per se. Y así es el tema. Y lo dice Milei, que es el único que se atreve a decirlo, o lo dice Trump o lo dice Bukele, ¿no? Que son las únicas personas que se atreven por ahora a decirlo. Pero creo que esas personas deben de ser el ejemplo de todos nosotros para desmontar de una vez el relato falaz del socialismo criminal. Es que hay que decirlo, criminal siempre, siempre criminal, siempre envidioso, siempre destructor de la moral,
de la verdad, de la economía, del bienestar. El caso del monasterio que me estás comentando es claro. Estos asesinos queman un monasterio. La mayoría de España, representada por quien ganó esa guerra civil, no hay que olvidarlo, lo reconstruyen y luego vuelven esta gentuza y lo ocupan, porque al final esa concesión del 87 que dices fue una ocupación legal, ¿no? No fue más, hasta que se lo ocupan a ellos cuando ellos lo desocupan, ¿no? Sí, sí. Y en 2 minutos, por supuesto, desalojan a los ocupas, sí, sí. Y luego sacan beneficio económico de un regalo del contribuyente español, porque no hay que olvidar que la propiedad real de ese monasterio es de todos nosotros. Bueno, pues todos esos escándalos, igual que los de la ECID, esa cantidad enorme de dinero que han ido regando durante todos estos años por toda Hispanoamérica y todo el resto del mundo como tapadera de su corrupción, porque no es más que regalar en teoría a una serie de ONGs que muchas no existen, para de ahí sacar los dineros de donde, por ejemplo, el tal Ábalos hace su casa en Perú de $1,5 millones, ¿no? Es que es una cosa de locos, vamos. Es tan escándalo, pero está tan acobardada la sociedad española que nadie dice nada, que a mí desde luego me indigna, me tiene aquí, pues fuera de ese horror, vamos, que significa esa cobardía de la sociedad española. Has dicho algo que me parece muy importante y reboto para ti, Pedro Gallego, porque el discurso de los zurdos que ha puesto de moda Milei en España no existe. En España nadie habla de la izquierda como problema, como está diciendo Álvaro de Marichalar, y es cierto, la historia del PSOE es una historia, hombre, sí, tiene alguna claridad, pero hay muchas partes oscuras y algunas, la mayoría, diría yo, propias de ser un libro negro. El PSOE ha escrito... Por culpa del PSOE tuvimos la guerra civil, hubo un golpe de Estado a la República, tuvimos los GAL. Bueno, si empiezas a repasar dices, Dios mío, ¿no? El daño que hizo. Y sin embargo, ese discurso de los zurdos aquí no se produce. ¿Por qué, Pedro? Bueno, son muchas cosas, Albert, pero mira, me lo pones en bandeja de plata. Este es el último libro de Pío Moa sobre este asunto, que sería muy pertinente si tienes a bien. Yo es que ya te cuento, antes de que sigas. Yo a Pío Moa le invité y le entrevisté sobre ese libro. Y al final de la entrevista me enteré que había sido miembro de los Grapo con delitos de sangre. Y entonces nunca publiqué la entrevista. Y además le dije que sentía haberle molestado su tiempo, pero que mi ética no me permitía promocionar a un exmiembro del Grapo con delitos de sangre. Y ahí acabó mi relación con Pío Moa. Se enfadó un poco, pero es mi manera de ser. Y a mí me parece muy bien que lo inviten por ahí. Está en Distrito TV, está en muchos sitios. Aquí no, es lo único que digo. Bueno, pues no entro, que es tu canal y por supuesto tú decides. El asunto está que pues me pones en bandeja de plata porque perfectamente se retrata toda la trayectoria del PSOE, como tú dices, y una poco conocida, poco relevante, es que en la transición Felipe González era Isidoro para la policía de Franco. Sí, es cierto. O sea, el PSOE era el partido de Franco, ¿no? Que se lo cuenten a Rojas Marcos las anécdotas cuando los detenían, lo que ocurría en la comisaría. Pero al asunto son varias cosas, lo de los sindicatos. Que sepa todo el mundo que el trabajo que trae España en el 38 es Franco que manda a Joaquín Garrigues a Italia para que copie lo que se implementa allí tanto para los sistemas sindicales como para la intervención del Estado en toda la economía. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Lo que tenemos hoy son sindicatos verticales financiados por el Estado. ¿Pero qué van a representar a un trabajador? Pero si se nutren del Estado. Es que es una auténtica tomadura de pelo, es un modelo fascista. El tema, pero técnicamente hablando, no es una cuestión de insultar. Técnicamente está copiado del sistema fascista italiano. Y en cuanto ya se me ha ido el santo al cielo con lo del PSOE, el porqué, el origen de lo que te preguntaba, el por qué aquí ese movimiento antiizquierda no existe, o me da la impresión que no existe. Perfectamente, pues es a lo que retorno de nuevo. En España solo existe socialdemocracia. El Partido Popular es socialdemocracia. Claro, el PSOE no, ¿eh?
El PSOE es partido comunista. Yo no sé cómo lo ve Álvaro en Panamá, pero aquí en España el PSOE hace la política de Podemos, no del PSOE. El PSOE quiere tender a un sistema del PRI mexicano o ahora mismo bolivariano, que es de usurpación de todos los poderes, pero a través de la Constitución, que no lo olvide nadie, que es el tema mío, a través de la Constitución que lo permite. Entonces, todo lo que se salga de un discurso socialdemócrata se ha tomado en toda Europa el apelativo de ultraderecha. Pero lo que se salga de la socialdemocracia, ¿por qué en estos países como Argentina, Inglaterra, Estados Unidos pueden aparecer outsiders del sistema y triunfar? Muy sencillo. En Inglaterra, en Argentina, Milei, lo vuelvo a decir, se presentó a unas presidenciales separadas del legislativo, donde la gente le votaba a él. En Inglaterra se votan electores 1 a 1, por eso salió el partido anti-Brexit, o sea, Brexit, y salieron de la Unión Europea. Y en Estados Unidos lo mismo. Aquí eso es inviable, se acaba de ver en Alemania con la Alternativa por Alemania. Todos se ponen en comandita cuando ven en peligro sus intereses comunes. Y es inviable que en un sistema como este prospere alguien que tenga una ideología, un punto de vista contrario a la socialdemocracia, que es lo que gobierna toda Europa, la nada. Es duro lo que dices, pero es verdad. Mira, tengo 2 ejemplos de televisión española que a mí me duelen. Uno, Prisa está preparando una nueva cadena de tele al servicio de Sánchez. Se llamará La Séptima, ya lo hemos contado. El jefe será José Miguel Contreras, íntimo amigo de Sánchez, asesor de Sánchez, está todo el día en Moncloa. ¿Cómo se financia? La pagamos todos. ¿Cómo lo estamos financiando? Muy fácil. Desde hace unos años recibe todo tipo de contratos en televisión española que se firman sin mirar. Hacen programas de esos que no ve nadie un domingo a las 8 de la mañana. Hacen programas en prime time también. En total, solo en 2023, Televisión Española le dio a esta productora 15 millones de euros. Y en 2024 lleva ya casi 8. Y en 2025 más. Es decir, al final, la manera de financiar es muy sencilla. Lo pagamos directa o indirectamente, pero os digo más. Seguro que recordáis a Fernando Galindo. Se ha hecho mucha broma con su nombre, ¿verdad?, por las películas de José Luis López Vázquez. Este es el letrado mayor de las Cortes. Fue nombrado letrado mayor por Sánchez para que, por ejemplo, admitiera la ley de amnistía. Estas cosas has de tener un abogado que mire a otro lado y no mire la ley. Bien. El padre de este letrado mayor de las Cortes se llama igual que él, Fernando Galindo, y tiene una productora de televisión que se llama TVScope. ¿A quién encarga Televisión Española un documental por casi 2 millones de euros? A TVScope, al padre de Fernando Galindo, serie documental llamada La conquista de la democracia. Sale a 270.000 euros por capítulo, cuando ni siquiera graban, sacan todo del archivo de la casa y del nodo. Es así, todo es así. Esto debería ser malversación de fondos públicos. Esto en un país democrático, Álvaro, se investiga. Fiscalía abre un caso y dice si hay o no problemas de competencia por otorgar a dedo contratos al padre de o al amigo de. Aquí es que, vamos, ni se publica lo que os cuento, apenas ocupa una línea. Eso es un problema grave de España. Lo es sin duda. Y bueno, es Venezuela en Europa y es Europa apoyando a esta Venezuela europea, hoy España. Porque Europa, fíjate lo que está pasando en Alemania, o sea, ahí no se está respetando tampoco la voluntad popular, ¿no? ¿Quién hace la reforma constitucional ahora? Los mismos que han perdido las elecciones. Porque como no les va a gustar lo que la nueva mayoría alemana quiere para Alemania, pues es alucinante. O sea, es la perversión de la democracia en toda Europa
efectivamente Europa es socialdemócrata, entre comillas, más socialista que otra cosa, pero necesitamos a personas como Orbán, como Meloni, como los poquitos que quedan. AfD, por ejemplo, en Alemania, que es un partido estupendo, una gente bárbara, pero hay muy poquito porque la gente, insisto, tiene miedo. El relato de los años 60 socialista ha calado en todo el mundo y todo el mundo tiene miedo, ¿no? A la gente le da hasta miedo decir que AfD es un partido que es el mejor partido de Alemania, pero de lejos. ¿Por qué? Porque en cuanto ya te ponen la marca fascista y no sacan todos esos palabras, que el nuevo fascismo se ha inventado, como bien dijo Churchill, los nuevos fascistas te llamarán fascista. Sí, sí. Para ejercer su fascismo. Porque aquí no hay más fascista, no hay mayor fascista en la historia de España que el macarra este, el Sánchez Pérez este. No hay mayor fascista. O sea, no hay mayor fascista que Ábalos, no hay mayor fascista que el Óscar Puente. Eso sí que es fascismo puro y duro. Porque me recuerdan a los criminales que iban con los fascistas alemanes o italianos, ¿no? De los 30. Porque son los mismos, es que hacen lo mismo y visten igual y tienen la misma cara y dicen las mismas cosas. Y son los mismos corruptos, ¿no? Y es la misma gentuza. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y un tema que yo creo que es importante, recordando lo que has dicho de Pío Moa. Estoy muy de acuerdo contigo en que le tengas cerrado tu programa. Sin embargo, no cabe duda que hay que siempre en la vida, pues, oye, recurrir al perdón y a la y además, religión cristiana. Yo no le voy a boicotear jamás. Exacto, pero fíjate que es una pero mente no le voy a privilegiada. entrevistar tampoco. Me han de permitir, oye, es mi decisión personal. No, por supuesto. Pero no te digo que lo vayas a entrevistar, no quería hablar por ahí. Quiero decir que hay personas como él que han ido por el camino más que equivocado, ¿no? Porque asesinar a alguien es algo que no tiene nombre. Sin embargo, son personas que desde esa realidad de lo que fue su juventud han admitido, han comprendido que se han equivocado y han investigado precisamente las razones que les hicieron actuar así, que eso es lo interesante del caso. Porque esa persona y algunas otras, como puede ser los santos también, por ejemplo, son personas que han analizado en su propio existir, en su propia vida, en su propio pasado, en su propia juventud, los errores de pensamiento que les hicieron actuar de una manera abyecta. Y eso es lo que el mensaje que te quiero mandar, es lo que yo quisiera que al votante del PSOE o al votante de Podemos, que al final son nuestros hermanos, son nuestros compatriotas, que hagan un examen de conciencia, de saber por qué piensan a favor de lo que destruye su libertad, su país, su nación, e intentan despertar, como despertó Moa o despertó Los Santos o tantos otros, en el pensamiento del sentido común, que al final es lo que es Trump, lo que es Milei y lo que es AfD, o lo que es Vox. No lo olvidemos, que al final aquí ahora hay la única ideología que hay, o sentido común y libertad, o rehenes de la gente que quiere controlar tus movimientos. Por aclarar, yo no compararía a Jiménez Los Santos con Pío Moa. Es decir, una cosa es que alguien sea comunista y luego abra los ojos. Hay un factor que cambia todo y es matar. Asesinar. A partir de ahí no es comparable. Yo nunca entrevistaría a Josu Ternera como Évole. ¿Me explico? Por lo tanto, tampoco entrevistaré a Pío Moa. Es mi posición. Y yo creo que no hay que hablar más de este hombre, porque además yo sé que no se ha arrepentido. Yo le hice la entrevista, tengo la grabación, son cosas que han pasado y se acabó. No, para mí no son cosas que han pasado. Yo te quería preguntar otra cosa, Álvaro. He pensado mucho en ti estos días, viendo a Jesús Calleja. Tú eres campeón del mundo, has dado la vuelta al mundo en moto acuática, has recibido los mayores galardones. Bien, Jesús Calleja hace programas en 4, va a viajar al espacio en breve, estará 11 minutos en el espacio, el cohete lo lanza Jeff Bezos, y por esos 11 minutos va con 5 pasajeros más, todos multimillonarios. El 25 de febrero, por esos 11 minutos, pagará 1.250.000 euros, que entiendo que le pagarán los patrocinadores, Mediaset, no tengo ni idea. Jesús Calleja pasa las vacaciones con Sánchez y Begoña Gómez.
se va a Lanzarote invitado al Palacio de la Mareta con Sánchez y Begoña Gómez. Cuando Begoña Gómez tenía que inaugurar las cátedras y los másters, la presentación la hacía en el escenario junto a Jesús Calleja. No hay amistad. Y lo siguiente, yo conozco a Jesús y es sobre todo un hombre de negocios, mucho más que de aventura. Sobre todo un hombre de negocios. No quiero saber más allá si hay negocios en el matrimonio, eso ya no tengo ni idea, pero es como de la familia. ¿Lo que le ha pasado a Jesús es normal o lo raro es lo que te ha pasado a ti, Álvaro? Es decir, hay aventureros o presuntos aventureros que se acercan al poder y consiguen unos favores y unos beneficios que asustan. Y hay otros que por no hacerlo, y pienso en ti, estáis casi exiliados de España durante 7 años. ¿Es normal? Bueno, me alegra mucho que lo digas y que te des cuenta de ese pequeño detalle, ¿no? Efectivamente, yo ya he hecho 14 récords mundiales de navegación para el deporte español. Mi federación no me ha dado ni un vaso de agua nunca. O ni un vaso de agua es ni un vaso de agua. Ahora montó la Embajada de España aquí una pequeña recepción para despedirme y tal, y tuve que llevar hasta los cacahuetes. O sea, todo lo puse yo, en fin, lo cual me parece bien, porque además le dije al embajador, y yo organiza, pero yo pagaré el tema. Entonces me dijo, sí, no hay presupuesto. Efectivamente, si aquí viene Jesús Calleja o viene el Real Madrid o Nadal, pues efectivamente van a hacer una recepción, ¿no? O sea, hay dos varas de medir claramente esa inclusión que cacarean tanto, ¿no? Que dijo el otro día el rey, ¿no? En el discurso con el presidente egipcio, inclusivo, eso es una estafa. O sea, aquí sí hay inclusión si piensas a favor del poder, ¿no? Hay inclusión si eres un pelota de la PSOE, ¿no? De la mafia PSOE. Efectivamente, bueno, yo llevo desde el año 82 navegando, compartiendo mi tiempo de empresario y navegante, explorador. Estoy encantado. Estoy 7 años fuera de España porque España, la oficialidad de España es mi enemiga, claramente, declarada además, y yo también suyo. Me caen fatal. No quiero saber nada del Estado, ¿no? Del tal Estado ¿no? Mafioso, ¿no? Español y del PSOE que lo ha fagocitado. Y efectivamente, bueno, jamás he tenido ningún tipo de ayuda de nadie, nunca. Pero tampoco con el PP, nunca, jamás. De hecho, bueno, Isabel Ayuso me la encontré en una cosa en Milán hace unos años. Oye, el Madrid te va a apoyar, tal. Por supuesto, no tuvo el valor porque apoyarme a mí significa apoyar a la disidencia del sistema. Yo soy efectivamente, aparte un súper libertario, un antisistema socialista total, ¿no? Entonces, efectivamente, oye, la aventura es precisamente la búsqueda de la libertad, ¿no? La búsqueda de la verdad. Entonces, o eres aventurero, expedicionario y estás en la verdad, por mucho que la verdad moleste al poderoso o al que tiene el poder secuestrado, como es el caso de España hoy, que, oye, que seas un pelota del sistema para tener unas prebendas y vivir de eso, ¿no? Yo prefiero dormir bajo el puente, pero vivir libre, en pie y en libertad. Y esa es mi trayectoria. Y por eso estoy en los países y con las personas que entienden eso y que me apoyan lo que pueden, aunque no sea mucho, y en los que pues sigo navegando. Y ahora, si Dios quiere, voy a poner dentro de pocas semanas rumbo a Alaska para continuar esta vuelta al mundo que es tan bonita, celebrando la primera vuelta al mundo, que es la mayor aventura conseguida por España, precisamente. Pero esa era otra España, por desgracia, para la actual. Sin duda. Pedro Gallego, demasiado tiempo callado. Eso es peligrosísimo en Pedro, porque él va memorizando los 22 temas y ahora querrá responder a los 22. O sea, es una cosa de locos. Pero voy a arriesgarme. Pedro, tienes la palabra. Bueno, dos cosas solo. La cuestión que ha hablado antes Álvaro de Alternativa por Alemania, saben, mis hijas están allí estudiando y no conocen sabía, muy bien el país. Es verdad, me lo dijiste un día. Su madre es alemana. La cuestión es, antes que ninguno, quien ha puesto el espejo a todos, y es un hombre brillantísimo, ha sido J.D. Vance. El discurso que dio en Múnich fue un repaso a la caterva de mediocres indocumentados estatalistas que me recordó, yo soy un gran amante del cine, al discurso que da Christopher Reeve como representante de la diplomacia americana en la película Lo que queda del día,
cuando hacen una cena todos los diplomáticos acerca de si Alemania puede volver a tener su ejército. Era cuando acaba de llegar Hitler al poder y están todos los ingenuos allí diciendo que no hay ningún problema, que Alemania tiene derecho, y este se levanta y dice: mire, sois todos muy buenas personas, tenéis muy buenas intenciones, pero sois unos ingenuos, y este es el momento de la realpolitik, de los políticos profesionales que saben lo que tienen entre manos. Pues eso es lo que ha hecho J.D. Vance con estos funcionarios del Estado, que son unos funcionarios del Estado que no saben de nada, y dijo una cosa, habló de la nación, lo que a mí me interesa. Detrás de cada individuo está la nación. Habló de la representación, cuando dijo: bueno, aquí habláis de libertades, de democracia, y prohibís la entrada y la presencia de partidos que han votado vuestros ciudadanos. Vosotros sois los demócratas, vosotros tenéis miedo a vuestros propios electores, así no se puede construir ninguna democracia. Bueno, es que es brillante este hombre. Vicepresidente, el número 2 de Trump, o sea, cuidado, que tiene poder. Y para terminar, Calleja, no me gusta decir esta expresión porque se malinterpreta, no tengo nada contra los bufones, al contrario, ni contra los payasos, pero es un pintamonas del régimen que le viene muy bien para canalizar las afecciones de la gente en sus tiempos de ocio. Y lo han utilizado muy bien, y es ante todo, lo has definido perfectamente, es ante todo un negociante. Y es así. Hombre, y esa es la realidad. Pero esto lo digo porque yo le entrevisté hace años, y en la previa y posterior a la entrevista radiofónica en abc.radio, en el grupo Vocento, me propuso 20 negocios en 10 minutos. Digo, oye, que yo soy periodista, ¿no? O sea, que si eso hizo conmigo, le pones al lado de Begoña Gómez y es una bomba de relojería, ¿no? Pero bueno. Amigos, tengo una historia que contaros que no os la vais a creer. Y tengo un invitado para ello, un portal web de prostitutas usa como reclamo al exministro Ábalos para captar clientes bajo el nombre "Aquí encuentras las escorts favoritas de los ministros". Lo veis en un minuto. Estás escuchando Castillón Confidencial. Papá, ¿por qué bebes Vichy catalán? ¿Cómo que por qué bebo Vichy catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo Vichy catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del Vichy. Si hasta existe un emoticono, la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo. Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de 2 en 2. Hay quien pide Vichy catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal. Radioteléfono Taxi es la forma más fácil de moverse en taxi, conociendo exactamente el precio que te va a costar tu trayecto. Y ahora con precio máximo garantizado. Más de 4.000 profesionales dando servicio a las 24 horas del día y todos los días del año. Llámanos al 91 547 8200 o descárgate Pide Taxi. Radioteléfono Taxi, tu taxi profesional, sostenible y seguro. Señores, es increíble, lo avanzábamos. The Objective, ese digital magnífico, ha publicado muchas exclusivas sobre Jessica y fue el pionero con Ketty Garat, nuestra amiga, en hablar de la relación de las trabajadoras sexuales y el ministro Ábalos. Bien, pues hay una web de escorts, amigos de YouTube están viendo el anuncio, que se promociona con una foto de Ábalos, en la que pone Breaking News, aquí encuentras las escorts favoritas de los ministros, descubre cómo. Y unos sugerentes pechos femeninos que mira de reojo Ábalos en la foto. Dicen que Ábalos fue uno de sus usuarios de ese servicio
y por lo tanto lo utilizan en la campaña de imagen. Me parece brutal, yo no había visto nada igual. Quien lo descubre es nuestro buen amigo Marcos Ondarra de The Objective. ¿Cómo estás, Marcos? Albert, encantado como siempre de saludarte y un poco confundido. Hay algunas noticias ante las que no sé si reír o llorar. No, yo tampoco lo sé porque está confirmado que ahí usó, ¿cómo te lo explico?, los servicios de esa página web o de esas chicas, el ministro. Vamos a decir que presuntamente los usó o que todos los indicios apuntan a ello y voy a explicar por qué. La semana pasada, mis compañeras Ketty Garat y Teresa Gómez publicaron una información en la que revelaban por primera vez lo que era un secreto a voces, que es que Jessica Rodríguez no era una amiga, no era una novia, no era una acompañante, era una prostituta. Y como tal, se anunciaba en algunas páginas web, como es el caso de Escort Advisor, en la cual ella figuró durante mucho tiempo. Hay que recordar, además, que Jessica Rodríguez cobraba 1.500 euros por cada viaje nacional e internacional que ofrecía a José Luis Ábalos, que además estaba enchufada en 2 empresas públicas cuando era una mera estudiante de odontología y que, entre otras cosas, disfrutaba de un pisazo en pleno centro de Madrid. Es decir, que gracias a José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez disponía de una vida, de un tren de vida en el que cobraba alrededor de 6.000 y 12.000 euros al mes, en función a cuán fuera requerida, ¿no?, a lo largo del mes por el ministro José Luis Ábalos. Entonces, aquí Escort Advisor, por cuanto ha visto, como se llama ahora, una ventana de oportunidad, ¿no?, de negocio, cuando se ha enterado de que presuntamente José Luis Ábalos habría conocido a Jessica a través de Escort Advisor, pues han tenido el colmillo afilado de promocionarlo y de utilizarlo como han visto nuestros espectadores, ¿no? Aquí es donde están las favoritas de los ministros. Puro marketing, es más, en el texto puro marketing. Dice que decidimos dedicar esta página a Ábalos, ya que resultó ser uno de los 2 millones de usuarios que navegan por el portal cada mes. Vamos, le falta que le nombren, con perdón, un putero del año, con perdón, pero esto es tremendo, esto es lo nunca visto, Marco. Puede entenderse como una dedicación, pero evidentemente es una dedicación jocosa, mordaz, porque lo que denuncian también, en este caso, las prostitutas y el director ejecutivo de esta web, que por otro lado dice atender a 2 millones de usuarios únicos al mes. Cual es una barbaridad, 2 millones de usuarios únicos al mes, y publicita a 30.000 mujeres que se publicitan ahí libremente, digamos. Es un portal que hace de intermediario entre prostitutas y clientes, entre ellos presuntamente José Luis Ábalos, ¿no?, como todos los indicios apuntan. Entonces se trata de una dedicatoria jocosa, pero ellos también lo que denuncian es la hipocresía de estos personajes, ¿no? Cabe recordar que José Luis Ábalos, mientras estaba en el PSOE, pues era uno de los que abanderaba por la abolición de la prostitución, como el Tito Berni, que votó a favor de la abolición de la prostitución y ese mismo día se fue de prostitutas y a servirse cocaína en un piso, etcétera, etcétera. Entonces, a tal nivel de degradación hemos quedado que, como decía al principio, yo creo que más nos vale reír, porque si nos lo tomáramos esto a la tremenda, como lo que es, como de una gravedad extrema, literalmente no ganaríamos para disgustos algunos. Entiendo que usar la imagen de Ábalos, Ábalos les va a demandar y quizá ganen. Entiendo yo que también, legalmente, yo creo que además José Luis Ábalos me consta que está siempre muy atento a todo lo que se dice, a todo lo que se publica sobre él, porque aquí en The Objective hemos sido también víctimas de numerosas demandas por parte de sus abogados, así que no me extrañaría que por un uso, digamos, ilegítimo, por muy mordaz o por muy simpática que fuera la propuesta, va a tener consecuencias legales por parte de José Luis Ábalos. pero por lo pronto que no nos quiten lo disfrutado. Desde luego hay gente lista que está la que sale para empezar a promocionarse utilizando lo que haga falta. Pero bueno, aquí el que tiene el problema es Ábalos, por haberlo hecho con dinero público. El resto... como mucho les el reproche moral y legal que merecería en este caso el director ejecutivo de Escort Advisor, validez en comparación con el que merece un exministro de Transportes que habría utilizado el dinero público y que habría enchufado a una prostituta en empresas públicas simplemente para poder beneficiarse de ella, porque cabe recordar que con el sueldo que ganaba José Luis Ábalos como diputado, sobre todo teniendo en cuenta que tiene varias exmujeres
y hijos a su disposición, pues no le daba para hacer de sugar daddy de Jessica Rodríguez, porque esa es otra. Jessica Rodríguez presumía ante sus compañeras de carrera de que José Luis Ábalos era su sugar daddy, ¿no? Sí, sí. Increíble. Bueno, Marco, siempre apuntando y disparando a lugares muy concretos que son actualidad. Enhorabuena por tu primicia. Un abrazo fuerte, amigo. Un abrazo enorme y muchas gracias siempre por darme voz. Siempre. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. Bueno, ya ven cómo está el patio. Por cierto, antes hablábamos con Pedro Gallego y Álvaro de Marichalar, ahí siguen con nosotros, de la financiación de los partidos. Mi amiga Ana Martín publica que el gobierno, en el debate, el gobierno está redactando una ley de partidos a la carta para cortar la financiación extranjera de Vox. Sí, saben que Vox se financió con un banco húngaro. Bien, pues ahora están redactando una ley porque dice que hay que asegurar la calidad de la democracia y contrarrestar injerencias. Y es una de las medidas de ese plan de censura que ellos llaman de regeneración democrática y que van a poner en marcha. O sea, de Irán y Venezuela que financia Podemos, o del petróleo venezolano que presuntamente ha financiado a Sánchez, de ahí no. Pero lo de Hungría y Vox sí, es una doble moral de locos, Álvaro, qué pena. Porque así no salimos de esta cuestión, nunca se resuelve, ¿no? Totalmente, bueno, ya digo, es Venezuela, es la nueva dictadura, una dictadura, a mi juicio, muchísimo más perniciosa que la dictadura de Franco, sin duda ninguna, porque es una dictadura de los peores, es una dictadura de los mafiosos, es una dictadura de los que quieren esclavizar a los españoles, crear este infierno fiscal que han creado en España. La anterior dictadura, aun siendo dictadura, era de los mejores, de los tecnócratas, de la gente que cobraba muy poquito y hacía mucho, se pagaban pocos impuestos y los pocos impuestos que se pagaban florecían, y sin plan Marshall, ¿no? España logró convertirse en 30 años en la 7ª potencia industrial del mundo. O sea que esta gentuza es mucho peor que el peor dictador de la historia, no solo de España, sino del mundo, porque además, pervirtiendo la democracia, nos están haciendo comulgar con su ideología de infierno moral y fiscal. No olvidemos eso del infierno fiscal, que es a lo que ellos juegan, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que digo siempre, conocer el problema y levantarnos de una vez. España no puede seguir adormecida. España tuvo sangre en las venas, hoy tiene horchata y hay que recuperar la sangre de esos grandes que hicieron grande al imperio nuestro: Balboa, Magallanes, Juan Sebastián Elcano, Pizarro, Cortés, todas las personas que supieron ampliar la civilización cristiana, llevar Roma a todo el mundo y hacer lo que es España en el recuerdo, por desgracia, nada más. Álvaro, te libero, que sé que tienes 1000 reuniones. A ver si conseguimos patrocinio. Suerte, fuerza, amigo. Un abrazo. Cuídate. Muchas gracias y enhorabuena por tu compromiso, otra vez con la verdad y la libertad. Fuerte abrazo. Amigo. Lo mismo digo, un abrazo. Me quedo con mi bombero favorito. Pedro, tengo mensajes sobre el caso Ábalos y Jessica. Después de lo que hemos contado de la página web de Scores, cualquier cosa. Escuchamos a José y a Frank. Desde el minuto 1 estoy diciendo yo, habría que investigar, porque justamente el año pasado, ¿os acordáis del edificio que se pegó fuego en el barrio de Campanar en Valencia? ¿Qué no tendría Ábalos un piso ahí o alguien de sus contactos con muchísima documentación quisiera quemar pruebas? Porque a la semana justo salió ya todo lo de Koldo, todo lo de Ábalos salió. Cuando la llamen ahora a declarar y demás como testigo, estoy pensando, digo, si dice la verdad, que sería lo correcto, entonces ella no tendría nada que temer, ¿no? Porque ella lo que ha ganado, lo ha ganado por unos servicios, por un trabajo. Y sí, pero en caso de que mienta, entonces la podrían considerar, imputarle y ser cómplice de una trama corrupta, y entonces le harían devolver todo, ¿no? A ver, Jessica no fue una aventura de un día, Jessica fue 3 años, con piso colocado, con
una relación de 1.500 euros por día cada vez que salía de viaje oficial el señor ministro y le acompañaba la escort. Hizo 33 viajes oficiales con Ábalos. O sea, lo que sabe esta mujer, que lo declare o no ante el juez mañana, que es cuando va, no lo sé, pero lo que sabe es todo. A mí me dicen que, bueno, que no es casual que siga disfrutando del apartamento en la torre de Plaza España, ni que tenga un pisazo en la zona de lujo de Madrid, de 2 habitaciones con piscina comunitaria, que eso no es casual, ya me entienden, ¿no? Pedro, bueno, dime, por favor. Que si es comunitaria, entonces no es tan grave. Lo grave sería que fuera privada. Entonces ha sido modesto, socialista, eso porque la piscina es comunitaria. Entonces, no sé, Albert, aquí lo siento, pero creo que ya han fallado. Has excedido porque ha hecho gala del socialismo en su máximo esplendor, en una piscina en un ático comunitaria. Eres tremendo. ¿Me parece mal? Eres tremendo. Venga, vamos a escuchar más sobre Feijóo, María José y Maribel. O sea que la solución a este antro, a este pozo de corrupción, malos modos, esa es la solución, un cobarde que se le ocurre cambiar de imagen a los 60 y tantos años. Venga, hombre, a esa edad ya no cambia uno de imagen. Siga usted con sus gafas puestas, que son parte de su personalidad. Tendría que derogar en el primer mes como 5 leyes fundamentales. ¿Este cobarde lo va a hacer? Si en breve hay elecciones, como se augura, y el PP al final pacta con PSOE, que es lo que estamos pensando más de uno en este canal, y yo soy una de las que lo llevo pensando hace mucho tiempo, lo debería decir claramente, ¿no? Para que la gente sepa lo que hacer. Esto nunca lo hacen, querida Maribel, nunca, ¿verdad? Si el PP, por ejemplo, no quiere jamás gobernar con Vox, nunca lo dirá en campaña, Pedro, en la vida. Como Sánchez no decía lo de Bildu y luego pasó lo que pasó. No son muy distintos en eso. Bueno, tú sabes perfectamente, mejor que nadie, que Feijóo es un nacionalista declarado. Sí. Nacionalista gallego, quiero decir, no español. Es decir, si es que estamos en esto, para ellos es como igual que para el agnóstico el mayor enemigo es el ateo, para Feijóo el mayor enemigo es Vox. Para el PP, el mayor enemigo es Vox, no el Partido Socialista. Con el Partido Socialista se abrazan en Europa, que votan, creo, que tienen una correlación de, no sé si es cerca del 90% de las votaciones, son exactamente iguales entre un partido y otro. 90. En el 90. Pues ese es el asunto. Escuchamos a Fernanda, habla de la derecha en Alemania, el partido del que hablábamos. Sí que hay muchos países que ya se está viendo que la derecha es la que está avanzando, porque los de la izquierda acusan tanto a la derecha, a la ultraderecha, de que son los peores, de que viene el demonio, y no se lo hacen mirar, porque si la derecha avanza es porque la izquierda no lo está haciendo bien. Luego, nadie entiende, yo tampoco, se lo confieso, lo de Monedero. Es decir, Monedero sigue siendo profesor de la Complutense, a pesar de todo lo que hay, y me refiero a que sea asesor de Maduro, blanqueador de torturadores y además presunto agresor sexual. Y para no ir a la facultad porque no le pueden ni ver, ha pedido la baja y la facultad ha hecho algo gravísimo, ha abierto un expediente. ¡Qué miedo!, ¿no? Bueno, es más, Podemos ni le suspende de militancia. ¿Qué va? Lo que han hecho es quitarle de un chat común. El máximo castigo es quitarle de un chat del partido. Hay una permisividad brutal con Errejón, con Monedero, con Ábalos, con todos los que forman parte de esta banda, en la que entre ellos se permiten hacer todo lo contrario de lo que nos obligan a los demás. ¿Tú entiendes que aún sigue en la Complutense Monedero, Pedro? Bueno, es que date cuenta, yo para una cosa más, Albert, yo estudié también economía
Lo que pasa es que lo dejé por otras cuestiones, empecé estudiando economía y tuve la suerte de, para describirlo, de ver la cochambre en lo que era el campus de Somosaguas en la Facultad de Económicas, que tenían un sitio que se llamaba La Moqueta, dentro de la propia universidad, donde allí hacían botellones, fumaban porros. O sea, yo cuando entré allí dije, ¿esto qué es? O sea, estaba tomado por todo el detritus social y académico la universidad. Bueno, pues de ahí nació Podemos. O sea, Podemos nació de esa cochambre, pero lo peor de todo, yo tengo amigos que dan clases en políticas allí, es que son la hegemonía en la universidad, o eran. Entonces, este monedero, que es un profesor de 3 al cuarto, además de ser un zumbao, porque tiene cara de zumbao, pues lo que se ha dedicado es a hacer un daño terrible a la sociedad, proclamando e inoculando una ideología que ahora le pasa factura. Y ahora resulta que es que todo es falso. Albert, todo es igual que Rejón. Todo es falso. Sí. Son denuncias falsas para amargarle la existencia y la vida. Pero el problema que siempre comento con mucha gente que llega a este punto es cómo han caído, cómo tal. No. El problema, Albert, y tú lo has vivido en primera persona al ser un periodista que ha ido relatando estos acontecimientos durante todos estos años, es el daño terrible que han hecho. O sea, por el camino han dejado, creo que pusiste el otro día en tu programa, el youtuber que mandó unos mariachis a casa de Monedero. Sí, ayer. Que se lo dedicaba a todas las madres y abuelas de hombres que han sido acusados injustamente. Sí. Bueno, pues esto ¿cómo se repara? Albert. No, pues con una acción contundente, al menos de la Complutense. Ya no espero más de otros, pero al menos de la Complutense, no lo comprendo. Bueno, estuvo Carlos García Danero, diputado navarro del PP ayer, y ha recibido algunas críticas de José Manuel, Miguel y Sofía. La conclusión que estoy sacando ahora oyendo a Danero hablar, que es uno de los hombres que me caen bien, que me parece majo y honrado, es que siempre los del sistema defienden al sistema dando 20.000 vueltas o una, pero siempre se están defendiendo a sí mismos. Quiero darle enhorabuena a José Luis Rangaño por poner entre la espalda y la pared a Danero, que me encanta ese hombre, pero diciendo las cositas bien claritas. Y lo ha intentado, pero no se ha querido mojar, no puede hablar que habla Danero. Que ya sabemos todos que los dos son culpables, que uno tiene mayor grado de culpabilidad por ser presidente del gobierno, como es Sánchez, pues naturalmente, pero es que Mazón también la tiene. Y que se hagan cuestiones de partido sobre las muertes y los desastres y personas que han perdido todo, yo noto en las palabras de don Carlos García Danero ligeramente que está de la parte pues de Mazón. Es verdad que sucede algo. Yo intento no traer al programa políticos en activo. Intento que no vengan, excepto casos muy puntuales, el líder de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona, a Danero, casos muy puntuales. ¿Por qué? Señores, hay una consigna de partido que les obliga a mentir siempre. Y yo a estas alturas ya no aguanto eso. Yo he estado en platós de Antena 3, me han puesto al lado a Pablo Iglesias y he tenido que aguantar entrevistarle. Pero ya no, ya soy muy mayor para aguantar esto. Entonces, intento no traerles porque sé que me van a mentir. Por lo tanto, me cuesta mucho, porque a la vez me gusta Danero, es un magnífico conversador y es muy buena persona, pero a la que le sale la consigna de partido que no puede evitar por si sacan el corte y le hunden la vida, porque a ver si se le va a ocurrir decir lo que piensa, solo faltaría eso. Es así, Pedro, es así, ¿no? Me estás asustando, Albert, porque cada vez me veo a mí hablando. Y cada vez claro, me parezco más a ti, no me lo recuerdes, no me lo recuerdes. Oye, venga, la última, María. María es de Valencia y María no entiende, y la comprendo, ver la fotografía que nos manda, la ha hecho la propia María. Se ve un montón de gente de la Cruz Roja en la puerta del hotel donde siguen durmiendo a día de hoy, 3 meses después, que es uno
de los mejores hoteles de Valencia. Escuchamos a María. Te envío estas fotos desde Valencia. Me encantaría saber qué hace aquí esta gente. Casi 4 meses después de la Dana, cada vez hay más personas de la Cruz Roja en hotelazos de 4 y 5 estrellas, porque están al lado de mi casa y los veo cada día. No sé cuál es la emergencia que hay ahora mismo en Valencia, a pesar de que hay muchísima necesidad todavía en Valencia, pero no creo que sean precisamente ni trabajadores ni voluntarios de la Cruz Roja los que van a restaurar las viviendas, ni a pintar. Se os entiende todo, chicos y chicas, y eso es maravilloso, que no tengamos que explicar ya, porque con vuestra palabra dais hasta la solución. Nos vamos a la redacción. Susana Gasc, últimos mensajes. Sí, Albert, estamos aquí en la redacción de Castillón Confidencial. Un saludo para todos, recibiendo como siempre un montón de mensajes y un montón de opiniones y también un montón de felicitaciones por el programa de ayer, el directo que tuvimos ayer. Marisa, Antonio, Yelmo, Juan, Ignacio y muchísimos más nos felicitan por ese directo, esa noche interesante. Nos comentan que hemos tenido la suerte de poder escribir y que nos lean. Muchísimas gracias, nos comentan. Estaremos semana tras semana contigo apoyando el canal, apoyándote a ti y apoyando la libertad, que para eso somos confidenciales desde la trinchera. Pepito dice que el mejor resorte de control es bajar a la mitad los impuestos, pero mañana mismo. Donde no hay que robar, no hay corrupción. Juan Antonio nos dice que si un ciudadano como yo soy capaz de criticar y ver la corrupción de este gobierno, ¿cómo puede ser que una magistrada del Supremo como Pilar Teso sea sanchista? A partir de esa reflexión significa que el país casi ya no tiene solución. Ramón Tell dice que en el futuro no habrán partidos políticos, habrá un consejo de sabios, no necesitamos políticos, necesitamos gente, nos comenta, que predique con el ejemplo y la coherencia. Esos sí son los auténticos sabios. Vicens dice que la democracia sería un buen sistema si se hiciera nombre a la palabra. ¿Qué diferencia hay entre la democracia y una dictadura? Yo le veo poco, la verdad. Eso sí, cada 4 años puedes cambiar de dictadura y de dictador. Eso sí, no amañan las elecciones. Paco Cas dice que todo por la pasta. Ese es el lema de los políticos en España. Solo tenemos el techo de gasto para los españoles y desde luego no nos sobra mucho a final de mes, sobre todo con nóminas tan bajas. José Ibarra nos explica que mi padre, con 90 años, ha sufrido una caída, un fuerte golpe en la cabeza y una hemorragia. Hemorragia que tuvimos que aguantar durante 4 horas de espera, a la que atendieron en urgencias del Hospital Arnau de Valencia, de Vilanova de Valencia. Cotizó desde los 16 años a los 69. Y esto es lo que realmente nos espera, una desgracia. María Victoria dice que te sigue desde Sao Paulo. Eres sensacional, enhorabuena. Y recordar a todas las personas que podéis seguir votando lo que es la censura, la moción de censura ciudadana. Solo tenéis que entrar en Google, poner moción censura ciudadana y a partir de aquí se va a abrir una pestañita, solamente tenéis que votar y a partir de aquí no hay ningún tipo de problema. Eso sí, es absolutamente gratuita. Gracias, Albert. Gracias, Susana Gasc. Eso de un consejo de sabios para dirigir el país, le doy vueltas, Pedro. Fíjate, se están poniendo verde a Donald Trump porque actúa como si fuera un hombre de negocios, no un presidente. Nadie entiende que se alíe si hace falta con Putin en según qué cosas, con otros en según qué otras, porque no lo comprenden, porque hasta ahora la política siempre ha actuado de una manera y él actúa como un hombre de negocios. Yo sé que nos va a perjudicar a España por aranceles, pero puñetas, ¿cómo me gustaría tener un Donald Trump que hiciese algo parecido en mi país? Sin duda. Para eso, Albert, primero tendríamos que poder elegir a un presidente, que no lo hacemos, votamos elecciones generales. Y lo segundo, que como muy bien has dicho, el perfil del político americano, del hombre hecho a sí mismo, del hombre emprendedor, se ve con ojos negativos en Europa. En Europa el perfil del político es el perfil del funcionario del Estado, del inspector de Hacienda, del hombre de partido. Ese es el acuérdate de cuando quisieron hacer carrera con Pizarro, el presidente de Endesa, que era visto como un advenedizo. Ese tipo de perfil no cuaja en los países occidentales de sistemas de partido, porque están acostumbrados a otra cosa. La gente asocia el éxito
profesional y privado a la corrupción. Y está mal visto un hombre que sea triunfador en la vida y se presente en una elección. La gente lo ve con unos ojos negativos. Esa es la razón. Es muy interesante y establece un nuevo debate, ¿eh? ¿Qué políticos queremos para el futuro de este país? Bueno, te libero, Pedro. Gracias. Un abrazo a Canarias. Cuídate mucho. Gracias por tu tiempo. Para terminar, como dijo la obra maestra, el genio de Berlanga, citando a Galindo en Atraco a las 3, se despide un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Adiós. Un abrazo. Sigue hablando así que te darán un programa en televisión española. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, amigos, no se vayan. Hay un caso de corrupción en Vox y cuando hay casos de corrupción yo no miro el partido. Se lo vamos a explicar y me consta y me alegra que Vox ha abierto investigación de inmediato. Bien, en un minuto. Estás escuchando Castellón Confidencial. Tenemos una buena noticia. Una magnífica joyería que compra oro en Madrid se suma al equipo de Castellón Confidencial. Javier Peno lleva 35 años en el sector comprando con seriedad todo tipo de joyas, brillantes, oro y relojes de alta gama de todas las épocas. Es una gran persona. Te ofrecerá la tasación máxima y sin compromiso. Nadie te va a pagar más. Están en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae buena suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. Llámales al 689-610-756. 689-610-756. De toda confianza. Amigos, esto nos ha sorprendido por una extraña relación entre Vox y PSOE, facilitando a alguien de Vox contratos de alguien muy cercano al PSOE. Estamos hablando de Juanma Bárdenas, teniente de alcalde y líder de Vox en el Ayuntamiento de Valencia. Lo que les cuento, publicado y ya lleva varias entregas de Objective, es surrealista, ¿eh? Imaginen, el teniente de alcalde de Valencia amañando un contrato para que le toque a el marido de la delegada del gobierno. Y lo que es más grave, el marido de la delegada del gobierno, que tiene una consultora, es quien redacta, elabora el pliego de condiciones del contrato. Lo lleva al ayuntamiento y le toca a él. Es absurdo, sí, es hasta escandalosamente vulgar, ¿verdad? No, ni se esconden, pero me aseguran que es así como ha ocurrido. Antonio Rodríguez es quien firma esta exclusiva. Antonio, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Albert? Muy bien. Esto es como lo cuento, yo elaboro el pliego de condiciones, lo llevo al ayuntamiento y me lo licitan a mí. Así, tal cual. Estamos posiblemente ante el primer caso de corrupción dentro de Vox por parte de uno de sus principales figuras en este momento. No hay que olvidar que Juanma Bárdenas es en este momento el principal cargo orgánico de Vox en toda España. Desde que salió la formación de Santiago Abascal de todos los gobiernos autonómicos hace 1 año y medio. Entonces quedan algunos vicealcaldes en consistorios importantes como Valencia, Toledo y algunos otros más. Es decir, es una figura preeminente y dentro de la cúpula de Vox. Y no me cabe duda. Y me dicen que Vox ha abierto una investigación después de leer tus informaciones, ¿no? Así es, una investigación interna, un expediente interno. Claro. Y vamos a ver en qué concluye. Pero explícame a qué viene esta extraña relación. En principio deberían ser enemigos, el líder de Vox y el marido de la delegada del gobierno, que es la mujer, por ejemplo, en Paiporta, cuando lanzan barro a Sánchez y sale huyendo, la que está a su lado, la delegada del gobierno, ¿no? ¿A qué viene esta extraña? ¿Son amigos? ¿Se conocían? No lo comprendo. Pues eso todavía nos falta por conocer,
pero las pruebas son irrefutables. Podemos decir, sin colocarlo de presunto, que estamos ante un amaño de tomo y lomo, porque las pruebas son de una contundencia extrema. Sabemos y tenemos las pruebas, por ejemplo, los metadatos en el documento que él entrega personalmente en mano en el Ayuntamiento de Valencia le delatan completamente. Aparece él como la última persona, Javier Cebrián, el marido de Pilar Bernabé y que está en la empresa Imedes, es el que lleva ese borrador de pliego de condiciones al ayuntamiento que unos días después la propia concejalía de Bárdenas sube al portal de contratación del sector público con las condiciones de ese contrato de más de 150.000 euros que publicitan y que al final recae en la empresa y es que es muy curioso porque los dos documentos, tanto el que lleva Cebrián al ayuntamiento como el que se sube al portal de contratación son prácticamente idénticos, se van copiando párrafos y es un claro ejemplo de corrupción, de amaño. Tremendo. Vamos. ¿La delegada o el líder de Vox, alguien se ha puesto en contacto contigo? Bueno, nosotros esto lo hemos publicado el lunes y hoy martes es cuando, entre el lunes y el martes es cuando hemos dado las primeras informaciones. El domingo yo intenté recabar una opinión de Vox Valencia y no la tuve y el lunes ya directamente con Vox Nacional lo que se me trasladó es que a raíz de la noticia que había salido, como de las preguntas que yo había trasladado de si Bárdenas conocía que el empresario, el socio de la empresa, había llevado ese documento tan comprometedor al ayuntamiento, a raíz de eso me informan que el partido ha abierto una investigación interna contra Bárdenas, de la que tenemos que saber qué conclusión va a salir en los próximos días, ¿no? El mayor secreto es qué relación hay entre el líder de Vox y el marido de la delegada del gobierno. Son partidos absolutamente enfrentados, además más todavía en Valencia, donde están enconadas las posiciones. Esto suena muy extraño, excepto que hay algo que se nos escapa ya en la esfera privada, amistad, no tengo ni idea, no quiero especular, pero sí me parece que es un escándalo. Hay una serie de elementos que nos hacen ver una cierta connivencia entre el PSOE y Vox allí en la Comunidad Valenciana o al menos en Valencia capital. Por ejemplo, nosotros el primer día ya mencionábamos cómo es curioso que la delegada del gobierno apenas ataque a Vox en la región y menos en la ciudad, ¿no? Y hay otro elemento muy significativo. El PSOE de Valencia capital ha denunciado a Bárdenas y a su concejalía ante la Fiscalía de Corrupción por unos contratos en esta empresa que está en el punto de mira, que se llama Valencia Capital, y curiosamente no mencionan para nada estos dos contratos, sobre todo el más grande de 150.000 euros que se ha llevado esta empresa hace unos meses, ¿no? Una omisión que resulta sospechosa, ¿no? Ponen en el punto de mira a esta empresa, pero curiosamente los contratos que benefician al marido de su principal figura política ahora en la Comunidad Valenciana, pues la obvian, no dicen nada y no explican nada, no le informan de nada de ello a la Fiscalía Anticorrupción. Es decir, que es todo te da la sensación de que bien por parte de Bernabé o por parte de la dirección política del PSOE en la Comunidad Valenciana se está contemporizando los ataques a Vox y a Bárdenas en esta situación. Antonio, a seguir la investigación en The Objective y te leemos, Antonio Rodríguez. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Un abrazo. Muchísimas gracias a Tomás Velasco por su donación y a Montserrat G.J. Esta mujer es lo que no hay, eres lo que no hay, Montserrat. Hace una donación para el programa e inmediatamente otra cada mes para Valencia. Con gente como
como tú, Montserrat, este país iría mucho mejor. Y gracias, José Antonio Valera Carmona, que nos ha pedido desde Rota, en Cádiz, una taza. Dice, digo, ¿cuál? Dice, hombre, una de cada. Pues nada, una de cada, que van para Rota. La voluntad, ya saben. Y gracias por acompañarnos, por estar ahí. Bueno, Ábalos es protagonista de la inteligencia artificial que nos manda Miquel. Miquel es un fiel oyente. Prepárense lo que es capaz de hacer Ábalos. Este hombre le haremos famoso al final. José Luis lleva en el PSOE desde los 22 años. Consiguió llegar a ser ministro de Transportes y secretario de organización del partido. Usó fondos públicos destinados a proyectos benéficos para adjudicarse un chalet en Perú, valorado en 1,2 millones de euros. Su novia Jessica le acompañaba en los viajes oficiales a razón de 1.500 euros por viaje. Además, consiguió enchufarla en una empresa pública y que le pagaran el alquiler de un piso de lujo en Plaza de España. Su amigo Aldama le pagaba pisos para encuentros con señoritas junto a Coldo y Ángel Víctor. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España. Está bien hecho, ¿eh? Sobre todo las imágenes, si han visto por YouTube, se lo habrán pasado aún mejor. Este spot no lo verán, ¿eh? Este spot no lo verán. Qué buena candidata han escogido para Andalucía, ¿eh? María Jesús Montero. No la va a votar ni su familia. Bueno, amigos, que volvemos, que mañana estamos aquí a la hora que usted quiera, pero en el mismo lugar. Gracias por su confianza, por estar ahí, y seguimos en la trinchera. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.